Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a hablar acerca de este gran género que es el manga shoujo, pero esta vez he ahondado un tema en particular hace bastante tiempo y los invito a que reflexionemos juntos acerca de personajes bastante cuestionables dentro del género. Así que sin más, comencemos. Hace un tiempo atrás hice un video acerca de algunos de los peores mangas shoujo que he leído. Acá les dejo el link para que los puedan ver. Tengo pensado en algún momento hacer la parte 2, pero en este momento de lo que quiero hablarles es acerca de personajes bastante cuestionables dentro del manga shoujo. Si bien estos mangas que los he leído por completo me han atrapado muchísimo y que si no fueran porque justamente esos personajes eran protagónicos, quizás los mangas hubieran sido muchísimo mejor de lo que terminaron siendo. Y es que sí, y es que mi gusto y criterio personal, incluso muchas de estas historias no me parecieron tan malas. Quería ver todos los capítulos, las seguía hasta el final, quería saber qué pasaba. Esperaba algo dentro de mí como un milagro de que la protagonista cambiara, reaccionara y se diera cuenta de las cosas. Obviamente esto nunca pasó y pensé que era una serie que podría haber tenido un gran potencial con una gran historia y estos personajes terminaron desvalorizando la serie y siendo un manga más del montón. Lo cual es una lástima y me hizo pensar y cuestionar mucho de estos personajes que para peor de males hubo un tiempo, casi una década en el shoujo manga, que estos personajes fueron muy populares y era muy común de ver personajes muy similares dentro de los protagónicos shoujo. Bien, ahora justamente quiero hablarles sobre una historia en particular. La primera historia que voy a mencionarles en este video es Hot Gimmick. Hot Gimmick es un manga shoujo con potencial totalmente desperdiciado por algunos de sus personajes y sobre todo por lo desesperante que es su protagonista. Y déjenme mencionarles el porqué contándoles su historia. Y antes de comenzar, debo avisarles que voy a decir muchos spoilers, así que quedan debidamente notificados y ahora sí. La historia se centra en la vida de Hatsumi, una estudiante de preparatoria que vive junto con su familia en un complejo de departamentos. Pero este complejo no es cualquier complejo común y corriente, sino uno que pertenece a la empresa del padre de Hatsumi. Este mismo es liderado por la esposa del dueño de la compañía donde trabaja el padre de Hatsumi. Esta señora, según ella cree, es la que mantiene el orden dentro del complejo, pero lo único que hace es sentirse engrandecida, ya que todas las familias le rinden como cierta pleitesía, ya que tienen miedo en desobedecerla y perder así sus empleos. Pero ciertamente que a causa de todo esto, la señora es una mujer sumamente arrogante y falsa, que lo único que le importa es su propio bienestar, el de su hijo y el de mantener siempre su estatus alto. Y por supuesto tenemos a su hijo Ryoki, que es un estudiante de élite que asiste a la mejor preparatoria de Japón y está en los primeros puestos como mejor estudiante. Y para no ser menos, obviamente, hacer hijos de una mujer así, también es una persona muy arrogante y caprichosa que va a hacer todo lo posible para obtener todo lo que él quiera. Cabe mencionar que Hatsumi le tiene muchísimo miedo a Ryoki, ya que desde que era pequeño siempre la molestaba y no era cualquier tipo de molestias, sino que le hacía cosas realmente peligrosas como empujarla de la escalera y lastimarla seriamente. Y como todo el mundo le tiene miedo a esta familia tan poderosa, nadie nunca dijo nada, lo cual ha hecho que Hatsumi sinceramente solamente le tenga miedo y se aparte de él con pavor cada vez que lo ve cerca. Y es en esos momentos de su infancia, cuando Hatsumi era torturada por Ryoki, que aparece Azusa. Azusa es un personaje algo así como un príncipe azul para Hatsumi. Él siempre aparecía justo en los momentos en los que era molestada por Ryoki para defenderla y ayudarla. Él era tan bueno con ella que por supuesto Hatsumi se enamoró perdidamente de él.
Y un paréntesis acá, Azusa me parece uno de los personajes más detestables de esta historia y eso es algo que se lo voy a mencionar un poquito más adelante. Tiempo después, luego de la pérdida de la madre de Azusa, tuvo que mudarse a otro complejo de departamentos y a vivir una nueva vida, lo cual dejó muy triste a Hatsumi, pero ella siempre esperó por él, ya que ella siempre quedó enamorada de él. Y es aquí donde nos encontramos en la actualidad de la historia, con una Hatsumi de 16 años, yendo al colegio como todos los días, junto a su amigo Subaru, que es otro estudiante que también vive en el mismo complejo de departamentos. Subaru es un otaku que tiene una personalidad muy parecida a Hatsumi y es por eso por lo cual se llevan tan bien. Y es en este punto donde también aparece Akane. Akane también para mí representa un personaje detestable dentro de esta historia, pero al menos Akane no lo oculta. Desde el primer momento en el que aparece, sabemos que es una persona sumamente egoísta y es la cual la termina poniendo en esa posición tan desagradable a Hatsumi. Y estamos hablando que Akane es nada más y nada menos que la hermana menor de Hatsumi. ¿Qué es lo que hizo este personaje? Bueno, hizo lo siguiente. Y es que Akane una mañana le dice a su hermana, luego de que la vio un poco descompuesta en la vereda, que podría estar embarazada, así como si nada se lo dijo. Y que ella, como era una menor de 15 años, no era capaz de ir a la farmacia a comprarse una prueba de embarazo, por lo cual mandó a su hermana Hatsumi a hacerlo por ella. ¿Sí? Porque si iba a ser humillada a alguien, ella no iba a ser. Y Hatsumi, como es una persona que es completamente sumisa y hace todo lo que los demás le digan, aceptó y fue ella a comprar la prueba de embarazo en lugar de su hermana. Y es acá donde todo se va al carajo. Y es que cuando Hatsumi vuelve al complejo de departamentos, se tropieza con nadie más y nadie menos que con el mismísimo Ryoki. Obviamente cayéndose su prueba de embarazo al piso, siendo vista por el mismo Ryoki, y para resumir este mal momento, él le dice: si no quieres que le muestre esta prueba a mi mamá y tus padres sean despedidos y echados a la calle, vas a tener que ser mi esclava. Lo cual a Hatsumi no le quedó otra alternativa y aceptar esa petición tan horrible. Y es así como comienza la premisa de esta historia. Y si nos los ponemos a analizar, no es mala la historia teniendo en cuenta que tenemos una protagonista en una situación muy horrible y, perdonen mi expresión, rodeada de personas de mierda. Y es así como uno queda atrapado en la historia porque quiere ver cómo se va a desarrollar lo siguiente, cómo va a ser que nuestra protagonista va a salir de estas situaciones y uno cree que ella va a crecer, va a madurar, se va a imponer y va a salir adelante de todas estas situaciones que se le van presentando. Pero lo que realmente pasa es todo lo contrario. Vemos con el transcurso de los capítulos a una Hatsumi cada vez ser más humillada, más maltratada y más insultada sin que Hatsumi haga mucho por salir de eso. Y eso es algo muy frustrante, ya que uno como lector espera ver que la protagonista se imponga o que crezca dentro del sufrimiento y que resurja el personaje, pero eso no sucede. Y es algo que te deja con un sabor de boca bastante amargo, ya que no nos enseña nada positivo. Y todo el transcurso de la historia, el desarrollo de la misma, la vemos más por los personajes secundarios que de la misma protagonista. Y para darles varios ejemplos de estos comportamientos tan raros que tiene Hatsumi, por no decir tan estúpidos ante varias contingencias que le sucede, y unos reaccionarios muy sumisos al borde de la idiotez, déjenme que le cuente lo siguiente. Y es que Azusa vuelve, luego de muchos años de estar separados, al poco tiempo de que Hatsumi comienza a ser esclava de Ryoki. Y con pocas palabras y amabilidad, vuelve a reconquistarla, haciéndola su novio al poco tiempo que ella se convierte en esclava de Ryoki. Obviamente ella eso no se lo cuenta y se lo oculta. Azusa, que está introduciéndose en el mundo del modelaje, comienza a tener muchas fanáticas que atacan a Hatsumi de todas las maneras posibles, rebajándola a más no poder. Incluso la misma hermana de Hatsumi, Akane, también la rebaja diciéndole que no es suficiente mujer para Azusa y diciéndole un montón de cosas horribles por la cual Hatsumi no le dice nada. Y hasta acá es entendible, estamos ante el punto de una persona bastante introvertida, sin poder de voto ni decisión, y se puede comprender el personaje. Pero ¿qué es lo que sucede después? Por un lado lo tenemos a Ryoki, que la esclaviza,
la maltrata y encima nos damos con que Ryoki está comenzando a tener sentimientos románticos con Hatsumi y al ver las reacciones que ella tiene con su novio Azusa se llena de celos, complicándole la relación que ella tiene con Azusa. Y por otro lado tenemos al mismísimo Azusa, que es una persona completamente falsa, con un pasado bastante oscuro, planeando una venganza completamente horrible contra la misma Hatsumi. Y es que se nos revela que Azusa le tiene muchísimo rencor a la familia de Hatsumi, ya que él cree que el padre de ella mantuvo una relación adúltera con su madre, la cual cuando él la abandonó y la dejó y mantuvo todo en oculto, esta se enfermó a tal grado que murió por ese desamor que tuvo. Azusa planeó una venganza horrible contra el padre de Hatsumi, llevándosela a ella a un lugar totalmente engañada, haciéndole creer que la amaba, y la llevó a un lugar para que sea violada por otros hombres mientras él la grababa, y ese video tenía pensado enviárselo al padre de Hatsumi. Pero como Hatsumi es la esclava de Ryoki, por suerte, y lo positivo de eso es que en esta situación estaban juntos y Ryoki pudo salvarla e impedir que suceda ese tétrico plan de Azusa. ¿Pero qué sucede aquí? Hatsumi le pide perdón varias veces a Azusa y le dice que ella siempre va a estar de su lado. O sea, Hatsumi, ¿qué te pasa? Estamos ante un criminal que iba a hacerte algo horrible, pero ella aún así no duda de las palabras de Azusa y se pone del lado de él. O sea, es así y son estos los comportamientos que tiene Hatsumi a lo largo de todo el manga. Luego Azusa desaparece por un tiempo, dejando esta situación pata para arriba. Hatsumi realmente ella se pone en el lugar de Azusa, trata de ayudar, de buscar información de qué es lo que hizo el padre de ella, que el pobre chico reaccionó de esa manera, nunca vio que fue algo totalmente ilegal, fue un crimen lo que estaba por hacer Azusa, pero ella nunca se enojó por eso. Todo lo contrario, ella se ponía triste por el pobre Azusa. Luego de esto, Ryoki empieza a tener más y más sentimientos de amor con Hatsumi, pero en lugar de querer conquistarla, qué sé yo, un poquito de amabilidad, no, todo lo contrario. Cada vez era más insistente estar con ella, más la presionaba, más le insistía y logró su cometido haciendo que Hatsumi sea su novia oficialmente. ¿Qué sucede luego de esto? Y obviamente se tenía que formar el triángulo amoroso en esta historia y es con el personaje que nos faltaba, Shinobu, que Shinobu es el hermano de Hatsumi. Sí, esperen, antes de que... Aunque sí, es raro, es muy raro, pero bueno. Shinobu es adoptado en la familia de Hatsumi, aunque Hatsumi nunca supo que es adoptado. Ella siempre creyó que él era su hermano completamente sanguíneo. Así que esto cada vez más raro. Shinobu siempre fue una persona muy noble, muy amable y nunca se sobrepasó con ella, pero siempre tuvo deseos de hacerlo y se contuvo, por supuesto. Todo lo contrario con Ryoki, que cada vez que podía se sobrepasaba con ella y cada vez que ella le decía que no, él se enojaba y la maltrataba, la corría, le echaba horribles los comportamientos de Ryoki. Una vez siendo su novia, es como que era peor incluso los celos, porque Ryoki sí veía las intenciones de Shinobu con Hatsumi. Pero llegó un punto que los celos de Ryoki eran incontrolables. Incluso acá les dejo este ejemplo de este capítulo. Llegó a golpearla en el rostro porque vio que llegó con su hermano luego de haber estado averiguando cómo ayudar a Azusa. Esto le dio tanta bronca a Ryoki que no dudó en golpearla en la cara frente a todas las personas que obviamente no hicieron nada porque es el hijo del dueño de la compañía. Y así vemos estas situaciones que pasan muchas veces y Hatsumi se culpa a sí misma ya que cree que se lo merece porque estas cosas pasan por su culpa. Entonces, ¿qué sucede? Al tener un personaje así nos hace sentir frustrados a todos los lectores que seguimos estas historias porque no vemos un crecimiento en la misma o una evolución positiva, sino vemos un personaje totalmente reducido en sí mismo, de poca autoestima, que no se ama a sí mismo y que deja maltratarse por todo el mundo y se culpa a sí mismo por esto. Algunas historias seinen que cuentan y muestran estos tipos de personajes
terminan creando la historia de algún tipo de psicópata o algún asesino, y eso es lo interesante de esas historias, cuando nos muestran un desarrollo, ya sea negativo o positivo, pero un desarrollo. En cuanto a Hot Gimmick, ese desarrollo no existe para ningún lado porque obviamente estamos hablando de un shoujo, y lo que uno espera al leer un shoujo, no se espera todo arcoíris, flores y color de rosa, pero se espera que sí haya un crecimiento en la trama y un desarrollo en la misma, cosa que Hot Gimmick es muy difícil de ver y casi no pasa, y me atrevo a decir que directamente no pasa. Hatsumi nunca vimos una evolución en ella, desde el principio a fin es la misma, no lucha por sus sentimientos, quizás solamente vemos que de un momento de querer un personaje desarrolla cariño por otro, pero nunca vemos de decir yo quiero esto, o simplemente tener una relación normal y sana, o intentar tenerla, y esto no da ningún tipo de mensaje al lector. Y es que Hot Gimmick, a mi punto de vista personal y a mi propia apreciación acerca de este manga, podría haber tenido bastante potencial, partiendo de la base de que la protagonista nació en este ambiente tan hostil, rodeada de personas tan abusivas y egoístas, que podría haber mostrado una gran evolución del personaje. Podría haber sido tanto positivo o negativo, pero podría haber mostrado algo diferente, por la cual el lector dijera, wow, algo pasó realmente. Pero en Hot Gimmick eso no pasa, y el lector queda con una sensación de entonces es así como termina esta historia. También cuenta con una serie live action que está en Netflix, que para serles sinceros yo no la he visto, pero que si alguien la vio, que me diga qué tal le ha parecido en los comentarios, por favor. Para los que ya leyeron este manga o vieron su serie en Netflix, ¿qué les pareció? Quiero realmente saber su opinión, y también a las personas que no lo leyeron, quiero saber si hay algún personaje que realmente les haya arruinado una historia que creían que iba a estar muy buena, o que haya algún personaje en una historia que está buena pero que la caga realmente el personaje. Quiero que me lo digan en los comentarios. Bueno, hasta aquí llegamos con esta serie, en este caso tocó Hot Gimmick. Más adelante ya se verá cuál será el siguiente manga del cual vamos a hablar. Si ustedes quieren que hablen alguno en particular, me lo pueden dejar en los comentarios, y hasta aquí llegamos. Así que, como siempre, muchas gracias por estar siempre ahí, y nos vemos en un próximo video. Bye.